Bueno, mis amados, pues qué bueno que se estén conectando ahí poco a poco nuevamente. Gracias por su paciencia. Bueno, me dicen que todo en orden. Bueno, la idea es seguir transmitiendo y Dios tendrá algo especial para nosotros en esta temporada que queremos hoy como dar una orientación, dar un entrenamiento para cada persona que ha venido en sintonía con nosotros durante esta temporada que hemos venido pasando. Algo que ayer hablaba mi esposa, enseñada, es una realidad. Una cosa es el tiempo de Dios dentro de una prueba o un cambio, y otra cosa es cuando el enemigo quiere meter manos para confundir. Y pues yo creo que un número clave para tener en cuenta dentro de la voluntad de Dios es el número 40, porque el 40 habla de prueba, el 40 habla de un proceso de cambio. Son 40 días por lo general y se habló de un tiempo de cuarentena. Entonces es tiempo de tener en cuenta lo de la cuarentena y contar más o menos los días a partir de qué fecha fue que se estableció, y de ahí para allá creo yo en el Señor, o hemos hablado con mi esposa y con algunas otras personas, que ya después de 40 días nos toca empezar a orar pues para que todo esto se vaya normalizando ya. No es, ya entendemos que dentro del contexto bíblico el 40 es un tiempo de prueba y de ahí ya las cosas tienen un cambio. Y es lo que queremos como en esta temporada nosotros estar en llevando para que estemos alerta, ¿no? O sea, hay cosas que uno entiende la voluntad de Dios, pero ya hay cosas que ya no son voluntad de Dios, y es donde podemos actuar de acuerdo a lo que el Señor nos viene enseñando, de no permitir las cosas. Entonces, venimos tocando un tema importante sobre las fechas, las fiestas, que tienen un cambio para nosotros y tienen un efecto para nosotros. Siempre hago este resumen porque quizás es la primera vez que alguna persona pueda escuchar este programa, de entender que nosotros no vamos a los ritos de las fiestas, sino a las fechas de las fiestas, que son perpetuas y son eternas. Entonces, entendemos que esas fechas tienen dentro del año una temporada que marcan algo en el cual nosotros debemos aprovechar como pueblo de Dios los beneficios. Y pues venimos hablando iniciamos con el tema de la Pascua, ¿cierto? Que se celebra en el primer mes del año del calendario hebreo, que para nosotros es más o menos como en marzo, sí, lo que estábamos hablando la vez pasada en cuanto a los temas de fechas. Estábamos hablando esos temas y nos servía para orientarnos en los calendarios de nosotros, porque estas fechas indicaban, o sea, para lo que es para el comienzo de año, hablábamos del calendario hebreo, que es el mes de Nisan o de Abid, equivale para nosotros, o sea, pasándolo al tiempo de nosotros, queda más o menos entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Ese es el primer mes para, para nosotros. ¿Sí me hago entender? Bueno, ya hemos dicho, hemos explicado eso, entonces para nosotros. Y hablábamos de que en esa temporada pues había una puerta abierta porque se celebraban dentro de esa temporada de lo que es más o menos el 15 de marzo al 15 de abril, sí, más o menos, o el 14 de marzo al 14 de abril más o menos. Se celebraban tres fiestas o tres fechas, que la Pascua, ¿cierto? Hablábamos de la Pascua, que tiene que ver con la crucifixión. Hablábamos de los panes sin levadura, que tiene que ver con la sepultura, en esa temporada, y hablábamos con la parte de las primicias, que es la resurrección de Cristo. Y hablábamos que ya después de la Pascua se cuentan 50 días y viene la cuarta fiesta, que es la que hemos venido hablando. Estaba hablando el viernes pasado que quedamos ahí en stand-by, que es la Pascua, la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Esos nombres representan esa misma fecha. En el Antiguo Testamento pues era la fiesta de las semanas, y en el Nuevo Testamento en el griego ya viene a ser el Pentecostés, que equivale a 50 días después de la Pascua. Entonces, hablando un poquito de estas fiestas, empezamos a ver que la fiesta del Pentecostés, o de la Pascua, perdón, no de la Pascua no, sino de las semanas,
¿cierto? Se celebra en el mes tercero del calendario hebreo. En el mes segundo, que es del calendario hebreo, que se llama Iyar, es el mes de Iyar. O sea, el primer mes se llama el de Nisan o Abid, ¿cierto? Hablamos del primer mes. El segundo mes se llama el de Iyar, que es del 15 de abril más o menos, o el 14 de abril al 15 o 14 de mayo. Este mes realmente no se ve ninguna celebración de las fiestas que establece Dios, sino es un cambio de estaciones, está como empezando el verano, algo así, como un cambio de verano y todo esto. Pero en ese mes no ocurre, no hay una fiesta específica que encontremos por ahora, o si hay algo, pues después miraremos. Pero la fiesta siguiente, que es el Pentecostés, recuerde que son 50 días después de la Pascua, pues más o menos es como un mes y medio, algo así. Eh, Entra entonces la temporada del mes que se llama el mes de Sivan. El mes de Sivan es para nuestro calendario, equivaldría entre el 15 de mayo al 15 de junio, o el 14 al 14, algo así. ¿Cuál es lo ideal de esta temporada? Viene también una puerta especial que se abre para cada uno de nosotros y que va a ser de gran bendición. Y tenemos que nosotros ver qué puerta hay para que la aprovechemos. Habíamos hablado que venía, ¿se acuerda que también con el Pentecostés se hablaba de fiesta de cosecha, ¿cierto? Que era también la de cosecha, se trae los frutos, lo que se había cosechado, presentarlo delante de Dios. Pero en ese día, Pedro, también en la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Para la iglesia, y Pedro predica y hay una cosecha de como de 3.000 almas, tenía que ver con eso, y que en ese mes, del 15, va a ser en mayo, del 15 de mayo al 15 de junio, que nuestras familias, muchos de nuestras familias que no han llegado a los pies de Cristo van a llegar, que es parte de esa puerta abierta. Les estoy recordando lo que hablé la semana pasada, para que podamos seguir orando por sus familias. A mí me gustaría que a través del WhatsApp personal, o bueno, si quieren del grupo de la misión, me hagan llegar los nombres de sus familiares que ustedes han venido orando por años, para también declarar que esa fecha, en el nombre de Jesús, vemos el fruto, las primicias de oraciones, porque también primicias tiene que ver con los frutos de las oraciones durante años que se ha hecho por nuestras familias o por amigos, vecinos. Entonces, como una forma también de declarar una palabra de que esa puerta la aprovechamos para ver familias llegando a los pies de Cristo, especialmente nuestras familias, conocidos, vecinos, bueno, alguna persona por la cual usted y yo hemos orado por mucho tiempo. Entonces, estaba haciendo como un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada para tener en cuenta. Yo quiero que tenga en cuenta la fecha, porque la fecha inicia a partir del 14 o 15 de mayo hasta el 14 o 15 de junio, ¿sí? Para que tengamos pendiente esa fecha y entrar. Estas temporadas que estamos hablando, estamos todavía en abril 20, estas temporadas es para irnos preparando para cuando entremos en materia, en ese tema, o en esa puerta, o en esa fecha, usted ya empiece, hermano, como se dicen popularmente, a espelucarse y a tomar lo que el Señor le entregó, nos entregó para esa temporada que se abre esa puerta. ¿Listo? Entonces, aprovecha la fiesta del Pentecostés o de las semanas, ¿cierto? Que hablábamos, sí, es en esa temporada que tiene que ver con todo esto de una nueva etapa para el pueblo. Ahora, dentro de lo que recordamos para Israel, la Pascua tiene un significado para el pueblo, para ellos como nación. Para ellos como nación representa que es la libertad física de la esclavitud, de la presión de trabajos forzados de Egipto. Para ellos representa, o sea, inicialmente la Pascua, ¿cierto? La Pascua es salir de Egipto, ¿listo? Pero 50 días después, que es lo que entendemos como el Pentecostés, o la fiesta de las semanas, que en hebreo es el Shavuot o el Pentecostés, ¿cierto? Que equivale a los 50 días después de
de que salieron de Egipto, ¿sí? Representa esta parte. Ellos celebran la libertad física, o sea, para ellos, estoy hablando dentro del contexto cultural, salen la libertad física, fueron libres, la Pascua representa todo esto, la Pascua representa eso, libertad física, de la esclavitud, de la presión, trabajos forzados. Pero ¿qué representa esta fiesta de las semanas o Pentecostés? O en hebreo escrito Shavuot, que es la misma fiesta de las semanas. ¿Qué representa para ellos esos? Para ellos representa la libertad espiritual. Entonces note lo siguiente, uno es la Pascua, inician la libertad física, trabajos forzados, pero viene después la fiesta, la celebración de la libertad espiritual. También hay una libertad espiritual y ellos conmemoran mucho. Para ellos es muy importante esta fiesta del Pentecostés o el Shavuot o fiesta de las semanas para Israel, porque celebran el convertirse también en algo importante para ellos. Le hago un resumen. Cuando sale, acuérdense de José cuando fue llevado a Egipto, vendido allá, y Dios con el tiempo, con el propósito, lo lleva a un nivel de rango al lado del faraón, ser el segundo como faraón, de autoridad de faraón, pero él prácticamente organizaba todo. ¿Y cuál fue el propósito que Dios dice? Que para que el pueblo de él, sus hijos, no murieran de hambre. Y después llegó la familia de José, ¿cierto? Los que iban con él a Egipto, y allá empezaron a ir avanzando durante una temporada, pero ellos no eran una nación como tal, era un pueblo pequeño que estaba llegando a Egipto, que era una nación que con el tiempo, después de que mueren los faraones que conocieron a José y todo esto con los años, ¿qué hicieron con el pueblo de Israel? Lo volvieron esclavos, pero ellos nunca tenían una identidad propia como nación, eran esclavos de Egipto, eran un pueblo por decirlo así, pero no directamente una nación, los identificaban como los hebreos y los subyugaron después y fueron los 430 años que tuvieron de esclavitud. Entonces, cuando salen ellos de allá, ellos se establecen en esta fiesta de las semanas o en griego el Pentecostés. Para ellos celebran la libertad. Vuelvo y repito, la fundación como nación. La libertad fue en Pascua. Hago la aclaración que es que confunden un poquito los términos. En la Pascua fue la libertad física. Váyanse de Egipto, salen de Egipto de la esclavitud y de la presión de todo esto. Celebran, bueno, los panes sin levadura, las primicias, y después viene la fiesta, esta cuarta fiesta, que vuelvo y repito, el Pentecostés, y en esta fiesta ellos ya celebran, es algo importante, porque a partir de ahí se constituyen realmente una nación independiente. Entonces entiendan por qué para el pueblo de Israel ellos celebran ellos son muy fervientes en esta fecha, porque recuerdan que ya fueron una nación con leyes propias y todo esto. ¿Por qué? En el Pentecostés o en el Shavuot, perdón, fue cuando el Señor le entrega a Moisés las leyes. Y esas leyes que representan, esta es la constitución, o sea, recibe los 10 mandamientos, y esta es la constitución para hacer una nación. O sea, fueron fundados realmente como nación independiente el día 50, cuando Moisés sube al monte y recibe los 10 mandamientos. Entonces ya reciben esa constitución celestial de los 10 mandamientos y bueno, otras ordenanzas que después las complementan todo esto en el tiempo que estuvo Moisés allá en la presencia de Dios. Entonces, por eso para ellos esta fecha la celebran con gran alegría, para ellos, porque recibieron la normatividad como nación y pues obviamente entran en ese término de ser el pueblo de Israel. Ya entran como nación y todo esto, y empieza un proceso de cambio en sus vidas, y de ahí para allá empieza lo que ya conocemos en el desierto, lo que vivieron, bueno, todos sus procesos que estuvieron ahí. Pero yo quiero que entendamos algo. Ustedes saben que estas cosas del Antiguo Testamento son una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Ahora, Dios, al ver que el pueblo de él se volvió un pueblo muy duro de servicio y todo esto, dijo,
me buscaré otro pueblo para que realmente me obedezcan y todo esto. Bueno, en fin, todo lo que ustedes ya conocen de esta situación. Y viene una palabra profética que tiene que ver con nosotros, referente al pueblo. ¿Se acuerdan que leíamos que de dos naciones hizo una? De la nación bueno, sí, de los hebreos, y el pueblo gentil formó la nación como universal de él aquí en la tierra. Y que nosotros ya no somos gentiles, porque gentil es un impío y gentil es alguien que es pagano. Y leíamos en Efesios, sí, creo que fue en Efesios, que ya nosotros no somos gentiles, porque entramos a ser parte del pueblo de Dios. Somos una nación, la nación celestial. Ahora, viene una palabra profética que tiene que ver con nosotros al tiempo del cumplimiento de las profecías en Jesús, de ahí para allá y todo el que lo recibe a él, que está en Jeremías, Jeremías capítulo 31. Hoy estoy hablando algo histórico, pero ahorita vamos a entrar en algo ya profético. Jeremías 31, Jeremías 31, versículo 31 al 33. Dice así: He aquí vienen días, dice el Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Mire, está haciendo, dice, haré un nuevo pacto. En los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, está diciendo ahí. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Sí ve lo que está diciendo? No el pacto que hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Obviamente es una palabra que se está hablando en esos tiempos, pero es una palabra profética que trasciende y tiene que ver con lo que pasa después, cuando Cristo muere, resucita y viene el día de Pentecostés. Esta es una palabra donde Dios está hablando, la verdad, que iba a empezar, si le damos sentido a todo esto, una nación, una nueva nación, pero no una nación terrenal, sino la nación celestial, conformada del pueblo no hebreo y del pueblo hebreo. Eso es una palabra, por eso dice que el antiguo pacto lo invalidaron y iba a ser un nuevo pacto. ¿Y qué dice Jesús? Este es el nuevo ¿qué? Pacto. Y en ese nuevo pacto entramos nosotros a formar parte de esa nación. Lo podemos ver ahora, pasemos a segunda carta de los Corintios. Ojalá que anoten estas citas, porque estas enseñanzas no son unas enseñanzas para como cuando toma una clase y ya, esto va a trascender mucho su vida y mi vida si nosotros aprendemos a manejar todos estos tiempos con el entendimiento de Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 3 dice: Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Se está refiriendo al antiguo pacto, el antiguo mandamiento, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Está hablando ahí. Ahora, pasemos ahí mismo al verso 6, como para adelantar un poquito. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice ahí, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, está hablando del antiguo pacto, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice ahí, dice el verso 8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Yo quiero que entendamos algo acá. Así como Israel, después de la Pascua, a los 50 días, están celebrando la inauguración de una nación, que empezaba la fundación de la nación de ellos,
Ahora en el Nuevo Testamento vuelve a ocurrir lo mismo. Pero esta fiesta que se está celebrando el día de Pentecostés ya no es la inauguración del pueblo hebreo, sino es la inauguración de la Jerusalén celestial, o sea, del reino de los cielos estableciéndose aquí en la tierra espiritualmente. Y esa fecha, note que ellos siempre celebran, aún continúan celebrando estas fiestas, pero el único momento en que dice que se derramó el Espíritu Santo fue después de que Cristo muere y se cumple este tiempo, y dice que vino el Espíritu Santo y empieza a establecer que las leyes, pero ya no en tablas físicas, o sea, tablas de piedra, sino en la mente de nosotros y en el corazón de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha constituido la nación celestial. Y esa nación somos nosotros, los que han creído del pueblo judío, del pueblo Israel, que se convierten y aceptan a Cristo como Mesías, y los que éramos o los que todavía son gentiles y que reciben a Cristo, al recibirlo de un lado y del otro, vienen a ser parte de esta nación celestial. Entramos nosotros en una etapa, el día de Pentecostés fue como cuando Moisés recibió los mandamientos. Por decirlo así, estoy especulando un poquito, Pedro en ese momento, que fue el precursor de llevar el mensaje, prácticamente él estaba estableciendo lo que había recibido en su espíritu y en su corazón y lo transmitió a la gente, y por eso la gente se convirtió. Empezó una nueva etapa, la etapa de la nación celestial, la etapa de la ciudad del reino, la etapa donde ya los mandamientos nosotros no necesitamos pegarlos en unas tablas, sino tenemos que tenerlos plasmados en el corazón. ¿Y quién nos lo recuerda? El Espíritu Santo de Dios. Esa es la etapa en que nosotros hemos entrado en este tiempo. En el día de Pentecostés se fundó la nación celestial, porque proviene del reino de los cielos, esta ciudad celestial. Entonces las leyes empiezan a regir dentro de nosotros. Ya no es que usted se sepa los 10 mandamientos, ya los mandamientos tienen que fluir en nosotros, direccionados por el Espíritu Santo, porque Él nos redarguye, Él nos convence, Él nos guía, nos dice lo que es malo y lo que no debemos hacer. Él mueve nuestra conciencia, porque nuestra conciencia está habilitada a Él. Y esa es la esencia de no tener una religión, sino tener una relación con Dios. Nos lleva a que nosotros podamos entrar en ese reino y en esa nación, que obviamente tiene beneficios, pero también tiene demandas, y las demandas es Jesús decía, este es un nuevo mandamiento, hablaba de y cómo así dando nuevos mandamientos, pues eran las cosas nuevas que venían en el Espíritu para nosotros, para poder disfrutar de los beneficios del reino. Ahora, dentro de todo esto viene la parte, ¿se acuerda que hablamos de las bendiciones que tenemos de esa puerta, de la salvación para familias, para nuestras generaciones? Pero también vienen otros beneficios, que aquí viene un poquito la parte de lo profético. ¿Por qué? Ustedes saben, los que ya entendemos esto, hablo con respeto, ¿no? Pues para la gente, de pronto, si alguien viene no escuchando estos temas, de pronto de qué está hablando, que los meses, o cuando se establecen las 12 tribus, tienen sus nombres, y cada tribu hay una casa, ¿cierto? Está en una casa, pero en esas casas también rigen dentro de estos meses del calendario hebreo. Y en este mes que estamos hablando, del tercer mes del calendario hebreo, el mes de Sivan, este es el mes de la tribu de Zabulón. Bueno, y eso ahí que tiene que ver. Pues resulta que hay una palabra profética, y es la que nosotros vamos a tomar, que se abre esa puerta también para muchos, que sé que les va a interesar ahorita lo que empiece a explicarlo. Veamos lo que dice Génesis 49, versículo 13. Génesis 49, 13. Esta es la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Jacob estaba imponiéndoles manos y les declaraba una palabra a sus hijos, y esa palabra tenía peso. Eso no era ahí, te bendigo y chao. No, lo que él declaraba, o sea, un hombre de Dios, cuando tenía autoridad y declaraba una palabra, esa palabra no tenía vuelta de hoja. Les pongo el ejemplo de Esaú y Jacob, precisamente. Cuando Isaac declara la palabra sobre Jacob, que se hizo pasar por Esaú, y le declaró todo lo que tenía el derecho del primogénito,
Viene Esaú a tomar la palabra y dice Isaac, hijo mío, qué pena, no, ya no puedo decir nada porque todo se lo llevó Jacob. ¿Y cómo así? Pero si hizo trampa, pero sin embargo dentro de la revelación, él sabía que esa palabra ya no se podía revertir. Ahora, está aquí ahora Jacob como autoridad declarando una palabra profética sobre sus hijos, que no era, esa palabra se cumplía porque se cumplía. ¿Y cuál es la palabra? Génesis 49:13 dice, Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Le está dando una palabra profética. Ahora, ¿qué es lo curioso de esta palabra? Que el pueblo de Zabulón no vivían cerca al mar. Perdón. Entonces, ¿cómo así? Vivían en una población o sea, no vivían cerca al mar, ¿cierto? Pero les dan una palabra profética que iba a ser un pueblo que Zabulón en puertos de mar habitará, que iban a habitar en puertos de mar. Y es una palabra que de pronto no tiene un sentido en ese momento esa palabra, porque, pero ¿cómo así en puertos de mar? Si nosotros estamos lejos del mar. O sea, ¿cómo así puertos de mar? ¿Listo? Entonces, ellos con el tiempo crearon una estrategia y se movieron a su destino y crearon rutas estratégicas de comercio para llegar hasta el mar de Galilea. Y ellos llegaron al mar de Galilea y allí poblaron y se cercaron. ¿A qué vamos con esto? Mire, es una palabra que no tiene un sentido como de entender naturalmente algo cuando Dios le dice a uno una cosa, por decir algo, algunas veces cuando en la congregación se han dado palabras proféticas y tú eres del mar y no sé qué, y uno dice, pues si yo nací aquí en Bogotá y aquí de Bogotá el mar nos queda lejos, y quizás no tiene un sentido. Algo así pasaba con este pueblo, con esta tribu, Zabulón, pero ellos tomaron la palabra profética, empezaron a trabajar sobre ella y empezaron a persistir en esta palabra aún sin entenderle el sentido y se movieron a su destino profético a través del comercio. Dios nos puede dar estrategias para cumplir un propósito en nuestras vidas. Dios nos puede dar estrategias para cumplir un proyecto cuando nos da una palabra profética. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el mes que va a iniciar de la fiesta o fecha de Pentecostés para nosotros, como nación, que hay esa puerta abierta dentro de lo que tiene que ver con Zabulón, también nos va a cobijar a nosotros. Me hago entender. Va a ser un tiempo para pedir estrategias a Dios de negocios. Quizás esto suene raro, así como cuando la gente va a consultar por allá al brujo y el brujo le dice, es tiempo de que hagas negocios. Anulo eso, no soy brujo. Los brujos imitan lo de Dios, o el diablo siempre imita lo de Dios y lo tuerce, y por eso la gente le tiene pavor a la parte profética, porque creen que es brujería. La brujería es una imitación de lo de Dios, así de sencillo. O sea, imitan el dar una palabra, ellos dan esa adivinación, no una palabra profética directa del cielo, sino adivinan y lanzan palabras y atan a la gente, y por eso muchas veces se le cumple, porque la gente le pone fe a eso y le salen las cosas, pero nunca terminan en buena bendición, mientras que lo de Dios sí. Y aquí Dios nos quiere entender algo. Mire, hermano, para muchos que se les han caído negocios, para muchos que tienen proyectos de negocios, el mes del 14 de mayo o el 15 de mayo al 15 de junio es una puerta abierta estratégica para iniciar negocios. Esa es la puerta que tenemos abierta también para esa temporada. Y nosotros tenemos que aprovecharla, porque es un tiempo de pedirle estrategias a Dios. ¿Qué hacer? Desde cuenta, les estoy hablando Zabulón. Ellos en parte del desierto, y cómo, si el mar está lejos de nosotros. ¿Cómo así que habitaremos en el puerto? Vuelvo y repito la profecía. Zabulón en puertos de mar habitará, pero en puertos de mar, ¿y de dónde?
La palabra pues en el momento no tiene sentido. Hay gente que Dios le da una palabra profética y hay veces vienen a reclamarle a mi esposa, pero yo no entiendo esa palabra, eso qué es, cómo es, no sé qué. Nunca buscan la estrategia de cómo llegar a desarrollar la palabra que el Señor nos va dando. Simplemente, pues Dios lo dijo, Dios tiene que cumplirlo. Hermano, uno tiene que ponerle pies a la fe y a las promesas que Dios nos da a nosotros. Eso es como cuando Dios nos ha hecho mover de lugares, ¿no? Pues si Dios dijo que nos íbamos a mover, Él verá cuándo. No, vienen señales donde Dios dice es el tiempo. Y hermano, viene la señal donde Dios le dice a muchos de ustedes, es el tiempo de que me pidan una estrategia y esa puerta se va a abrir. Mire, así sea a través de sueños, de la misma Biblia o a través de la boca de alguien, va a surgir una palabra para un negocio de su vida, hermano. A los que creemos en este mover, es de bendición. La Biblia dice que para el que algo le es inmundo, para él lo es, pero para el que algo le es santo, para él lo es. Y yo creo que esta es una palabra del Señor para nuestras vidas. Al que cree le es posible. Y es un tiempo donde le motivo a la iglesia que está escuchando en esta hora, que se atreva a hacer cosas en Dios para decir, Señor, dame la estrategia. Si está abierta esa puerta en esta temporada de parte de Dios, y como hablaba ayer mi esposa, hay veces vemos lo espiritual pero no lo material, y lo material sirve también para desarrollar lo espiritual. Esa palabra ayer fue tremenda, ayer, en la mañana del domingo, esa palabra fue tremenda. Que uno hay veces, nosotros no somos interesados, queremos ser humildes. Pero hermano, hay cosas materiales que nos sirven para desarrollar lo espiritual. Y hablaban de la vara de Moisés, que era una representación de autoridad del madero de la cruz de Cristo. Bueno, ella explicó ayer eso. Entonces, si quieren verlo, búsquenlo ahí en YouTube, en el canal YouTube, en la charla que se enseñó el domingo, sobre, bueno, se me escapa el nombre, instrumentos de Dios, sobre ser instrumentos de Dios, para que aquellos que no han visto, vean ese mensaje. Wow, es muy transformador. Hay que volverlo a ver para retroalimentar. Igual pasa con las cosas materiales. O sea, nosotros necesitamos mover ¿qué es lo espiritual? No es, o sea, lo material es algo de lo espiritual. La tierra fue hecha de lo que no se veía, de lo espiritual se materializó. La palabra profética se tiene que materializar, no se puede quedar en el espíritu, sino quiere decir que es una palabra que nadie la tomó de los cielos y la bajó y la materializó aquí en la tierra. El verbo de vida se hizo carne, se materializó aquí en la tierra para traernos la bendición que dice que desde antes de la fundación del mundo estaba preparado el cordero para ser inmolado, desde antes, donde se materializó en el tiempo que Cristo vino, y vino en ese tiempo para fundar la nación celestial con la venida del Espíritu Santo y las leyes en nuestro corazón para empezar a entrar a las bendiciones. Y recuerden que estas casas de las 12 tribus, nosotros no la vemos desde el concepto natural porque no pertenecemos a ella, sino desde el concepto espiritual, porque todo eso viene del cielo. Y por eso habla de una nueva Jerusalén, dice la Jerusalén espiritual. Entonces yo tengo que ver dentro de la Jerusalén espiritual también en el tiempo, el calendario hebreo, cómo es que Dios mueve esos tiempos para que nosotros los entendamos. Por eso habla de la tribu Isaacar entendidos en los tiempos, ellos orientaban. Y dentro de estos tiempos que Dios nos está orientando viene una etapa en mayo y junio que tenemos que aprovechar, iglesia. Yo no sé usted cómo va a hacer, cómo le va a pedir al Señor, repito, pero tenemos que tomar ese tiempo para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Usted no puede seguir con una mentalidad de que no somos del Señor y uno no puede, sí, contentémonos con lo que tenemos, dice la palabra, pero no se quede toda una vida con lo mismo. Usted tiene que ampliar, ensanchar. Ahora, es que también en este tiempo es para ensanchar las estacas. Este tiempo es para multiplicar. Es un tiempo donde todo lo que tengamos, miramos cómo prospera, cómo rompemos límites. Pongo un ejemplo. Si usted tenía una venta, es un ejemplo que pongo, un negocio de empanadas, mirar cómo lo amplía para montar otro. Mire toda esta presión que ha venido estableciéndose financieramente. Pero yo creo en el nombre de Jesús y sigo desatando esa palabra, que los que menos hemos sentido la presión, así fuerte como en otros sectores, ha sido el pueblo de Dios. De una forma u otra, Dios ha dado provisión. Y si alguien de pronto está en un momento que sea la provisión como que está ahí por faltar, acuérdense de la predicación de las aves del cielo. Yo lo digo de esa forma.
Cuando en las mañanas sigo escuchando acá las aves que cantan, yo siento que ellas me dicen, si nosotros que somos aves del cielo, Dios nos cuida y nos viste, ¿cuánto más ustedes, dice, que son más valiosos para Dios, no va a tener cuidado de nosotros? Dios de alguna forma le va a hacer llegar la provisión a su casa, no se angustie por eso. Tome esa palabra que está en Mateo, que el mismo Señor decía, miren las aves, no se visten, no trabajan ni hilan, aún se visten mejor que Salomón. Y yo tengo cuidado de ellas, o nuestro Padre tiene cuidado de ellas, ¿cuánto más no cuidará de nosotros, que valemos mucho más que ellos? Este tiempo, hermano, rompa moldes y dígale, Señor, algo tengo que hacer, pero dame la estrategia, porque en ese tiempo es una buena puerta, una puerta abierta en el tiempo eterno, para que se materialicen lo que Dios había determinado en la eternidad, entregarnos a nosotros. Yo no sé, quizás a muchos les suene esto loco, pero cuando estábamos en el cielo, antes de ser enviados en la tierra, porque nosotros somos primero espíritu, después nos materializamos en un cuerpo, y somos espíritus que habitamos un cuerpo, no cuerpos con espíritu. Primero fue lo espiritual, después lo físico. Pero en el cielo, hermano, yo no creo que usted haya, al lado del reino, con Dios, allá donde Dios lo envió, estuviera pasando las duras y las maduras. Yo creo que hay un equipamiento que Dios nos trajo, que en el camino lo fuimos dejando a causa de las cosas de iniquidades, maldiciones y todo esto que nos afectaron. Pero en Cristo eso se rompió. Y tenemos que aprender a tomar a los tesoros también del cielo que venían con nosotros. Yo creo que Dios no lo manda a uno pelado. Cuando Dios puso a Adán en Edén, ¿qué hizo? Le dio todas las cosas. Y eso también es una representación del cielo aquí en la tierra. Yo creo que Dios nos envía a nosotros, y también hay una provisión que en los cielos nos la tenían retenida. Pero este mes que viene, de mayo y junio, tenemos que aprovecharlo, y que se rompa ese cielo, o está abierta esa puerta y vamos a declarar, esa puerta está abierta, tomamos lo que nos corresponde y lo que está dado, esa palabra profética, así como para esta tribu de Zabulón, que le decían una palabra que no tenía sentido, habitarán en puertos del mar, pero ¿cómo es eso? O sea, quizás Dios le ha dicho a usted, mira, mi Dios me ha hablado muchas veces, te voy a dar sobreabundancia y no sé qué. Yo sé que para algunos esto es incómodo, pero pues es algo que Dios nos ha dicho. Y al otro día no había ni para comprar el arroz, pero ¿esto cómo es? Pero cuando empieza uno a entrar en estos tiempos entendidos, uno empieza a ver las cosas diferentes. Péguese, no preste oídos a lo que dicen otros, nosotros somos de esta línea, péguese en esta línea. Si usted no es de esta línea, mire, puede buscar otros canales y lo bendecimos igual. Pero nosotros vamos a tomar, yo hablo con Misión Internacional Gloria Postrera y aquellos que también sean de otras denominaciones, pero que somos de la misma iglesia de Cristo en general, que quieran pegarse a esto, vamos a seguir tomando lo que el Señor ya entregó, hermano. Es que Cristo lo hizo. Y Él nos abrió esa entrada, nos metió a hacer la nación donde Él es nuestro, dice que el Padre es nuestro Dios, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y yo no creo que ese Dios lo quiera ver usted siempre en la misma condición en que anda. Yo no creo en ese Dios. Yo no creo en ese Dios. Dios puede hacer estrategias, y se me viene a mi mente un hombre que vivía aislado, pero aislado, en un lugar apartado. Esas casitas abandonadas, o abandonadas, no, esas casitas donde habita gente y que pasan carros, que viajan, pero hay un carro nunca va a parar por ningún motivo. Y él era un hombre de Dios y decía, Señor, yo necesito provisión aquí en este lugar tan apartado. Yo no tengo ni un trabajo, no tengo nada y necesito provisión para mi casa. Y un día pasa un carro de alta gama y se le cae eso que conocemos como la copa de lujo, una copa, en ese tipo de las copas de lujo que le pegaban a los carros, ¿se acuerdan? Es copas de lujo. Se le cayó la tapa, pues el hermano ve que pasó el carro, pues alza velocidad que iba a ponerse a correr. Simplemente alzó la tapa y la colocó ahí en un lugar, ahí al frente de su puerta. La puerta obviamente se veía por la carretera. Y curiosamente le oraba, Señor, ¿qué hago? Una provisión, tú eres un Dios de provisión. Y cada vez que pasaba carros, se les caían esas copas de lujo, y así, hasta que ya después con el tiempo tenía una rume de tapas ahí puestas, de esas, pero pues él simplemente las colgó ahí, y clamaba, Señor, dame una provisión, no sé qué hacer. Cuando de pronto un día pasa un carro, le dice, oiga, Señor, es que yo necesito una copa para mi carro, ¿usted tiene esa copa allá? ¿Me la puede vender? Y yo, pues sí, se la vendo.
y le vendió la copa. Y empieza así a pasar con el tiempo y seguido cosas similares. Venían carros a buscar copas y empezó él a tener una producción financiera. ¿Y qué hizo después con ese dinero? Empezar a comprar de esas copas ya y a vender, y se volvió un negocio importante en esa parte, que cuando alguien necesitaba una copa de lujo en ese tiempo para su carro, sabían dónde irla a comprar, y fue la forma como Dios proveyó. Si Dios hace eso con un hermano así, ¿será que con nosotros no puede hacer algo diferente, iglesia? ¿Será que no nos puede dar los recursos para tomarnos los medios de comunicación? ¿No puede dar los recursos para usted bendecir a sus familias y a sus generaciones? Aquellos que no han creído y que siempre lo han visto a usted, que ya se le han viendo ladrillo allá y mire cómo anda, y después de verlo en otra situación, que ustedes les extiendan la mano y decirle, mire, el Dios en que nosotros siempre servimos es un Dios que paga bien y bendice bien a sus hijos. Entramos en esa etapa y quiero que la iglesia nos conectemos en el espíritu, en esa dimensión. La dimensión donde somos la nación establecida por Dios con las leyes escritas en nuestro corazón y en nuestra mente, y pidiendo sabiduría a Dios que a medida que nos dé, no nos vayamos a enloquecer como hemos hablado muchas veces con el tema financiero, sino que Dios sea dándonos esa sabiduría y nosotros con ese temor de Él, de responder a la confianza que nos va a depositar. Porque cuando Dios establece el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Acuérdense. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? No les proveyó el oro y la plata de Egipto, tuvieron que dárselo a ellos como algún pacto simbólico de provisión y prosperidad, porque en el desierto con el oro que iban a comprar. Allá pues, o sea, ellos salieron como pueblos solos, allá Dios les proveía el maná y todo eso. Y ellos quisieron con el oro después becerros de oro, ofendiendo a Dios. A eso es a lo que vamos. Dios quiere darnos una provisión, pero que no caigamos en esos mismos errores. Que si Dios nos da bendición para multiplicar, acuérdese de Dios. Y yo siento decir esto, Dios le ha hecho un alto a personas en sus negocios para eso. Siento decir eso. Le ha hecho un alto de negocio a las personas para eso. No se olviden de dónde nos sacó el Señor. Siempre, ¿qué fue la palabra que Dios le dijo precisamente al pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Qué fue la palabra que Dios les dijo? Que cuando los bendiga, muestra a ver si me acuerdo, Deuteronomio 8, creo que era Deuteronomio 8, perdón. Sí, el Deuteronomio 8, verso 11, dice, el verso 7, 8 dice, versículo 8, capítulo 8, perdón, versículo 7, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tomen esta palabra que se abre ahorita para mes de mayo, junio, entre mayo y junio. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Vea esa palabra. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Dice ahí. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios, porque la buena tierra, por la buena tierra que te habrá dado. Mire esa palabra. Pero ahora el verso 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que vieres se aumenta. Y ojo con esto, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si no acuerdas, paso al verso 18. Al verso 17 del mismo 8:17 dice, y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Tome esta palabra, Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Tremenda esa palabra, iglesia. Y yo creo que a Dios a muchos
que aún siendo del pueblo de Dios, se apartaron por causa de las finanzas, de las riquezas. Este temporada yo creo que a muchos les ocurrió esto. Se olvidaron del Señor y el Señor dijo, ustedes se olvidaron y eso es una palabra que tiene una demanda fuerte. Dice el verso 19, mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Fuerte la palabra. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Es una palabra fuerte. Yo me acuerdo que cuando estuvo el profeta Franklin nos decía, no se les vaya a olvidar, su corazón siempre firme y estable. Y yo creo que esta palabra también la tomo para mi vida, porque uno hay veces tiende a olvidársele cuando le toca a usted subir a pie a la congregación porque no había para un transporte, empezando la obra, y después de los dándole provisiones a uno y después ya uno como que ya humanamente se quiere uno volver del estrato 40, yo no sé qué estrato se le quiere subir a uno y hasta entre las mismas congregaciones la gente se vuelve así toda como que ya tengo provisión, me tienen que mirar de otra forma y me saludan de otra forma. No, hermano, aquí Dios nos está advirtiendo, iglesia, nos está advirtiendo, no nos olvidemos de dónde nos ha sacado Dios y a las dimensiones que nos quiere llevar. Yo sé que la gente que se conecte con esta palabra en esta temporada y aproveche esas puertas abiertas que están en ese tiempo, van a ver resultados de lo que han luchado por años. ¿Por qué? Porque ahorita lo estamos haciendo con el entendimiento y en un tiempo idóneo para mover los cielos en esas puertas eternas. Querido amado, hermano que me está escuchando ahí en esta noche, entramos en una etapa bonita en el buen sentido de la palabra de poder tomar cosas que vienen para nosotros. Hay puertas abiertas para nosotros. Creo en ese Dios, yo creo en este Dios que estoy leyendo acá. Ustedes saben que el pueblo de Dios, o sea, Dios siempre quiso traer su reino aquí a la tierra, lo empezó en Edén, el hombre falló, lo empezó con Israel. Ahora, note también que hizo Israel. ¿Quién era el que le daba los mandamientos o quién direccionaba al pueblo? Los profetas. Moisés era un profeta, direccionaba al pueblo. Después usó los jueces. Y después, ¿qué hizo el pueblo? Queremos que nos des un rey. O sea, ya no queremos más profetas ni jueces, sino que nos pongas un rey como las otras naciones. ¿Y qué dijo? Creo que fue Samuel, si no estoy mal, el profeta Samuel. No, me han desechado. Quieren que pongamos un rey, ya no quieren los profetas. ¿Y qué le dijo Dios? No te han desechado a ti, me desecharon fue a mí, al Dios vivo de ellos. Está bien, Él es un rey, pero que después no se estén quejando. Cuando les pongan yugos, cuando les pongan impuestos, cuando los vuelvan, los atormenten, después no se estén quejando. Todo eso fue lo que afectó al pueblo de Israel. Ahora, note lo siguiente, Dios volvió a esa nueva etapa. ¿Cómo? Cuando se constituye nuevamente la nación espiritual en Pentecostés, el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, también para nosotros empezó una etapa. ¿Cuál es la etapa? Que Dios es nuestro gobernante. Cristo es el rey de la nación, pero todo se gobierna desde el Padre. Él nuevamente toma control de su ciudad, de su pueblo. Él es ahora nuevamente. ¿Por qué las iglesias no funcionan en ocasiones? Porque vuelven a hacer lo mismo Israel. Lo volvemos nuestra propiedad y no entendemos que eso es de Dios. Y por eso hay iglesias que no avanzan de un punto, no salen de un punto. Ni financiera, ni espiritual, ni emocional. La gente no crece para ningún lado, ni siquiera los que están ahí congregándose, que digan, vemos estas cosas, vemos las otras. ¿Por qué? Porque Jesús está tocando a la puerta diciendo, déjenme entrar, si ustedes dicen que yo soy el rey de reyes y señor de señores, déjenme entrar a gobernar. Y tienen la puerta cerrada a Jesús, porque ya nos apropiamos de las cosas de Él. Y esta parte es la que debemos tener cuidado y asimile ese Israel espiritual, o ese pueblo, esa nueva Jerusalén espiritual. El rey vino otra vez a tomar el control de su nación. Y Él quiere gobernarnos, nos quiere bendecir porque ese Dios no es tacaño, no es injusto. Es un Dios justo que nos tiene bendiciones dadas, ya nos las entregó, Él recuperó todo. Pero nosotros tenemos que aprovechar también estas puertas eternas y tener en cuenta esta palabra, no olvidarnos de Él, no olvidarnos de Él. Y quizás muchos han pasado de empresas, quizás un momento fuerte, como Dios haciéndole volver. Acuérdese quién es el dador de la fuerza para las riquezas.
No son sus estrategias, son mis estrategias que funcionaron porque supieron mover las puertas en un tiempo adecuado. Porque muchos, siento decir, movieron en el tiempo adecuado los negocios y por eso se les dieron. En cambio otros no. Pero no quiere decir que Dios no bendiga durante el año. Sí, Dios bendice, pero estamos hablando nuevamente de puertas específicas para esta temporada. Entonces, es la palabra que quería compartir con ustedes hoy. Eh, es la palabra que quería transmitirles a ustedes en esta noche, a cada uno de ustedes que están ahí conectados en esta hora. Hermano, vamos a pedirle la estrategia de Dios. ¿Qué hacemos? Yo no sé usted, pero yo le estoy pidiendo estrategia, Señor, algún negocio, algo, ¿sí? Porque, pues, muchos, eso no es pecado, o sea, no es pecado. Es que esta tierra de las finanzas debería estar manejando la iglesia. Usted se imagina los recursos de una nación manejada por gente de temor de Dios. ¿Cómo sería una nación? No habría necesidad. No habría necesidad. Y eso es a lo que queremos profetizar y creer. Que en Colombia va a llegar gente con temor de Dios, que va a gobernar nuestra nación y va a ser justa. No, no, o sea, es que confunden la igualdad con la justicia. Igualdad es que a que todo el mundo hay que darle, así no trabaje, no. Eso no funciona así en el reino de Dios. En el reino de Dios el que no trabaja no come. O sea, se da al que produce, trabaja, no al que se queda sentando a que me den sin hacer nada, porque todo el mundo me debe, a mí no. Por eso dice el reino de Dios y su justicia. Y la justicia tiene que ver que cada uno de acuerdo a su labor recibe. ¿Usted no ha visto en los talentos que a uno se le daba más? El que más trabajó recibió más. El que no quiso trabajar solo recibió lo único que tenía y fue un vaciado, que el Señor le dio, y antes lo que tenía se lo dio al que sí producía. Esa es la justicia del reino. Si quiere, péguese a esa justicia. Pero no es eso de que me tienen que dar porque sí. No es el sistema del reino, y por eso las naciones uno las ve en desorden cuando empiezan con esos alborotos. Tomemos lo que Dios nos da, iglesia. Y tomémoslo para bendición, hermano. Acuérdese de donde nos sacó el Señor, para bendecir a otros, para mostrar a otros. No somos esclavos del dinero, sino el dinero es esclavo de nosotros. Somos esclavos de Cristo por amor. Que manifestemos eso. Pero en este momento, en el nombre de Jesús, vamos a orar para que a partir de esta temporada, ustedes ya van a empezar a orar. Mire, hablamos, puertas abiertas para salvación de nuestras familias, amigos, vecinos. Va a ser un tiempo de ensanchamiento, de cosecha, tiempo de poder tomar todas esas cosas, pero también un tiempo para que se multipliquen las finanzas. ¿Acaso el reino de Dios no dice que cuando lo buscamos el reino, las demás cosas se aumentan? Pues eso es un tiempo de que esa puerta abierta está. Yo no sé si usted quiere tomar esas riquezas. Personalmente yo las quiero tomar porque Jesús lo dijo. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y no solamente en lo espiritual, en todo. O si no diría en lo espiritual, en todo. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios y para bendecir y extender el reino. En estos momentos que está pasando gente, uno poder bendecir. Y me alegra por esas iglesias que han sido de testimonio, que han dado. Y que ellos no están buscando que les aplaudan, sino los mismos medios de comunicación dicen, mire, esta iglesia están dando, sin que ellos, bueno, aquí estoy dando, me van a dar publicidad, porque hablábamos hoy precisamente que no busquemos el aplauso del hombre, sino busquemos el favor de Dios. Y cuando uno hace algo sin que busque uno que la gente lo vea, el que recompensa a Dios, y es mejor la recompensa de Dios que la de los hombres, porque la recompensa de Dios es eterna. La de los hombres es un momento. El día que usted por alguna razón se equivoque en algo, así mismo le caen. En cambio Dios recompensa el fruto de su trabajo cuando lo hacemos en el silencio. Vamos a orar, iglesia, dándole gracias a Dios por este tiempo. No sé, pienso yo que ha sido de gran bendición, y que quizás ese obstáculo que tenemos de que se querían oponer las cosas, pero yo sé que usted ha tomado la palabra en esta noche. Ha tomado la palabra en esta noche. Y sobre ustedes, sobre muchos de ustedes han desatado una palabra profética. Y si tiene que ver con negocios, finanzas, diga, Señor, esa palabra, así como hizo Zabulón, trabajo en esa palabra para que se empiece a materializar. A ver esa palabra profética cumplida. Voy a mi destino profético, lo que han dicho de mí en esta temporada. Quiero mover lo que sea para poder tomar eso. Queremos tomar eso para poderlo mover. En el nombre de Jesús. Oremos. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, mira la palabra que se ha dado en esta noche.
para cada hermano que está escuchando, que está en sintonía de este tiempo. En el nombre de Jesús, oramos para que este tiempo que va a comenzar de puertas abiertas, del Pentecostés, de la fecha del Pentecostés, donde se abre una puerta como nación espiritual, con los mandamientos, no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones, que tú nos has transformado, nuestro entendimiento. Declaramos que esos mandamientos, como estableciste, no olvidarnos de dónde nos sacaste, darte siempre la gloria, que tú eres el que da el poder para las riquezas. Esa palabra la podamos vivir en nuestro espíritu en esta temporada que viene, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos por ello, que sea para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo en esta tierra. Señor, que podamos ver testimonios de todo esto que se ha venido enseñando, que la gente nos pueda dar testimonios, Señor amado, que esto es verdad, que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú tienes pensamientos de bienestar, no de malestar, que tú nos das la sabiduría para administrar lo que das, todo provienes del cielo, toda dádiva y todo don perfecto provienes de lo alto. Jesús lo envió por medio del sacrificio en la cruz, restituyó todas las cosas. Te damos gracias por ello en esta hora y en esta temporada, Espíritu Santo de Dios. Bendigo a mis hermanos que están ahí y declaro que esta palabra se cumple en ellos, Señor amado. Que la tomen hoy en su espíritu, Señor amado, y que sea bendición para su casa y para sus vidas. En el nombre de Jesús he abierto mis labios y el mundo espiritual conoce cuando el nombre, sobre todo nombre, es invocado y es declarado en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que murió pero que resucitó y restableció todas las cosas, se vienen en el nombre de Jesús. Si quiere ahí donde está, haga algo ahí proféticamente, levante su mano y digo, se bajo del cielo lo que ya fue dado para mi vida aquí en la tierra. Bajo del cielo lo que estaba retenido desde antes de la fundación del mundo para mi vida. Hágalo, así nos vean, no importa, esto es fe. En el nombre de Jesús, tomo del cielo. Y esta temporada que viene, quiero aprovechar esa puerta abierta. En el nombre de Jesús, quiero aprovechar esa puerta abierta que está establecida para mi casa, para mis generaciones, desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Amén y amén.